Veamos cómo podemos ahora definir una derivada de una función de más de una variable. O sea, por ejemplo, tenemos una función f de x e y. ¿Cómo lo puedo hacer? Una de las alternativas que tenemos es decir, ok, yo quiero derivar respecto a x, pero voy a suponer que el y no varía, que el y lo mantengo constante. O sea, si yo digo que el y es una constante, yo estoy de vuelta en mi viejo método de derivar. Pero para recordar que me tengo que cuidar que las otras variables permanezcan constantes, no voy a usar esta forma de escribir la derivada, porque esta es general, no está hablando de qué es lo que pasa con las otras variables, sino voy a usar la misma proporción de d's, pero con unas d's que son un poco, que es una d griega, de modo de que yo ahora voy a obtener, en vez de la clásica derivada, voy a tener que el f, que le podemos también poner un x acá abajo, es igual al f de x. Y este lo puedo definir en su forma clásica. Límite epsilon igual a 0 de la función en x más epsilon y, pero y constante, menos el f en x y, este y también constante, el mismo y, dividido por epsilon. Y con eso tendría mi clásica derivada de antes. Lo mismo ahora puedo hacer con respecto a la otra variable, que puedo escribir f de y, de f a de y, límite epsilon igual a 0, f de x, y más epsilon menos f de x, y. Y ahora se está asumiendo que el x es constante, este x acá es constante, partido por epsilon. Aquí tengo las dos alternativas y cada vez lo que hice fue mantener la otra variable constante. Cuando derivé respecto a x mantuve el y constante y cuando derivé respecto a y mantuve el x constante. O sea, hacemos como que la variable y fuera un número, no varía. Lo interesante es que la pregunta que aparece acá es que si yo ahora agarro una de estas funciones que ya están derivadas y la derivo en la otra, si las dos son iguales o no. O sea, si f a de x, ahora derivado respecto a y, es igual, pregunta, a derivar parcialmente de f a de y. Lo que estamos aquí haciendo es suponer, yo hago la derivada primero tomando el y constante, y después voy a derivar respecto al y tomando el x constante, y acá estoy haciendo el inverso. Lo que estamos llegando a ver acá es el mismo fenómeno que ya vimos en el tema de la termodinámica. Es movernos a través del espacio entre dos puntos en que importa o no importa la forma. O sea, si yo lo tengo, por ejemplo, este eje es mi eje X, este es mi eje Y. Yo me encontraba inicialmente en este punto, X, y yo me voy a ir a otro punto que se encuentra en X más dx y más dy. Si importa cómo lo estoy logrando. Por ejemplo, si yo considero este camino de acá, moverme aquí, es básicamente mantener el y constante. O sea, este camino es y constante. ¿Sí? Constante. Y este de acá, me podría ir ahora para arriba, este es x constante. O sea, el valor de x acá quedó constante. Y el camino de acá es a la inversa. Aquí es el x la constante. Y después cuando me muevo para acá, es la y la constante. Y ya habíamos visto en termodinámica que cada vez que era independiente el camino que yo elegía, podíamos hablar de que existía una función f que justamente satisface una condición en que es independiente en qué dirección voy. Y al final, ahora, con la introducción de las derivadas parciales, esa condición resulta ser esto, en que si yo derivo parcialmente respecto a uno y después a la otra, o lo hago respecto a la segunda y después a la primera, si estas dos son iguales, existe el f con su diferencial de f. Y en general, nosotros podemos ahora escribir que en esos casos, lo que nos faltaba en la termodinámica, yo puedo escribir df es igual a df a dx por dx más df a dy por dy. Lo que me está diciendo esta ecuación,
Cuando las derivadas parciales cruzadas son iguales, o sea, no importa el orden en que yo lo estoy haciendo, yo puedo definir una función f tal que yo primero me modifico en x y después en y, o viceversa, y me va a dar exactamente lo mismo. Si esto, o sea, aquí lo vamos a anotar, si yo tengo, incluso se puede escribir con un 2 acá arriba, porque tengo 2d, a de y de x de f es igual a d2 de x de y. Aquí invertí, cuidado, f. Entonces yo puedo tener esta situación. Dado, entonces continúa que yo puedo escribirlo de esta forma. Y en el otro caso, lo que yo tengo que hacer es escribir con el si de 2 a de y de x, f es distinto de 2 de f de x de y. En ese caso tengo que trabajar con el diferencial inexacto y puedo escribir esto, pero tengo que siempre tener presente diferencial inexacto, o sea, depende de cómo varío. No es lo mismo variar primero x y después y. Si yo varío primero x y después y, voy a obtener un de f. Si varío primero y, después x, voy a obtener otro. Si hago primero un poquitito en x, después un poco en y, etc., voy a obtener nuevamente otro. O sea, estas son las dos situaciones en que las derivadas parciales ya nos están ayudando para el tema de termodinámica para poder ver si los potenciales son diferenciales exactos o inexactos. Lo único que tenemos que hacer es tomar la segunda derivada para ver si es que puedo conmutarlas, o sea, invertirlas sin problema, o me da un resultado distinto. Si yo tengo el potencial y hago una derivada en uno y después en el otro y viceversa, y obtengo resultados distintos, claramente no tengo un diferencial exacto, sino un inexacto, y ya estoy advertido que va a depender del orden en que yo haga las cosas. Eso es un pequeño paréntesis sobre una aplicación que ya tenemos después de haber introducido el concepto general de derivadas parciales, en que lo único que hicimos es extrapolar con lo que ya teníamos de la definición tradicional de la derivada.